Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si tú recuperado de la grabación de esta semana. La semana que viene desvelaremos a qué os habéis arriesgado durante los últimos días. Paqui lo ha pasado mucho peor que tú, pero eso ya lo contaremos. Oye, es curioso porque siempre nos gusta improvisar esta charla, ¿no? No sabemos ni tú ni yo muy bien de qué vamos a hablar, aunque siempre acabamos derivándonos o tiene de fondo la actualidad política y social. Pero claro, en un espacio como el que habíamos preparado para hoy, no podemos dejar de recordar a Almudena Grandes, ¿no? Murió ayer por la tarde, 61 años, de un cáncer. Sabíamos que estaba enferma. Ella misma lo hizo público en un artículo. Yo me preguntaba, y no sé si tú tienes una reflexión sobre esto, ¿no? Lo que es la profesión de escribir, o lo que significa para vosotros el acto de escribir. Ella dejó un artículo escrito que hace un ratito El País ha publicado en la página web, que es su último artículo, ¿no? Pero no quiero ni imaginar cómo se encontraría en las últimas semanas, en los últimos días, y aún así seguía escribiendo. Pues sí, bueno, primero mandamos un abrazo muy grande a Luis y a los hijos, en fin. La verdad es que lo de ayer fue ya sabes que Almudena era una mujer muy querida, bueno, enseguida corrió por todas partes, ¿no?, la noticia, y fue en parte sorprendente y en parte esperada, y me explico. Las noticias que a mí me llegaban de la gente cercana a ella es que el pronóstico no era bueno, pero luego ella escribió en la Feria del Libro, a la que no pudo acudir en octubre, un artículo en el que, en fin, se disculpaba con sus lectores y sus lectoras pero prometía que estaría en la próxima Feria del Libro y daba la impresión de que, en fin, de que salía adelante. Y luego también había una cosa sorprendente, que es que no ha dejado un solo lunes de publicar su columna en el periódico, y además columnas que tenían mucho que ver con la actualidad política, ¿no?, con la vida diaria. Es decir, que yo me imagino que, no sé, en unos momentos como los que ha pasado, después de 2 años de lucha, en fin, de lucha contra una enfermedad cuyos remedios provocan efectos secundarios tremendos y tal, pues no perdía el pulso de la vida diaria. Es decir, que la misma tenacidad que puso en su vida, pues era una escritora de largo aliento, una escritora de novelas de 500, 600 y hasta de casi 1000 páginas, ¿no?, como en Los aires difíciles, que hace falta una capacidad pulmonar muy grande y una tenacidad enorme, ¿no?, para escribir esas novelas y para contar la historia de un país o de un momento de un país que era en lo que ella estaba empeñada, ¿no? Pues esa tenacidad
en fin, que tenían vida, ha puesto también en su muerte, y es sorprendente porque ya digo, yo me imagino que en estas circunstancias pues que uno se despega de las cosas cotidianas, de las cosas de la vida diaria, ¿no? Y ella está ahí, y efectivamente hace una semana envió al periódico un artículo que habría correspondido salir en el Dominical de la semana que viene, pero lo han adelantado. Lógicamente está en la web. Y es un artículo de despedida. Sí, pero eso que la moda kinky. Sí, que no quiero decir que no se traslucía, leyéndola, no se traslucía en absoluto su situación. Y por eso yo desconfiaba mucho de las informaciones que me venían, y por eso, ya digo, en parte pues se ha confirmado la información que venía de que era un cáncer con mal pronóstico. Pero por otra parte, en fin, yo la verdad es que me costaba, yo creí que saldría, pero precisamente por esta tenacidad. Y efectivamente esto da una idea de lo importante que es la escritura. Con la escritura, pues en fin, yo ya sabes que nunca me ha gustado mitificar esta cosa, ¿no? Pero que no es un asunto cualquiera, porque estar muriéndose y estar pendiente de la columna del lunes, de la columna del domingo y tal, es una cosa realmente curiosa, ¿no? Dice mucho se habla de la profesión de escritor, hombre, no, de las profesiones te jubilas, ¿no? José Martí Gómez suele decir que el periodismo es un sacerdocio que se lleva de por vida, pero yo he conocido a muchos periodistas que lo han dejado, que ha llegado una edad o ha llegado un momento en su vida y han dejado de ser periodistas. Pero claro, de escritor no debe de ser una profesión cuando en tus últimos días todavía sigues escribiendo. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser una catarsis, no lo sé. Claro, es un poco parecida a la vocación de escribir, un poco parecida a la vocación de lector, ¿no? Es decir, cuando uno es lector puede pasar por momentos en la vida que por circunstancias no era, pero internamente es un lector, y su relación con la vida es la de un lector, ¿no? Un escritor puede tener momentos, en fin, Almudena no ha tenido, porque además creo que ha dejado una novela escrita, ¿no? No ha tenido, pero un escritor puede pasar por circunstancias, en fin, vitales, tiempo sin escribir, pero su relación con la existencia es la de un escritor, su mirada es la de un escritor. Pero Almudena ha sido una escritora hasta el último momento, pero una escritora no desde el punto de vista solo de la mirada, sino desde el punto de vista de la práctica. Es que el lunes pasado vimos un artículo suyo, es que murió ayer y hoy estamos viendo un artículo suyo. Ha dejado una novela inédita, es asombroso, ya digo, es un caso de tenacidad y de fortaleza que en ella se veía. Ella era una mujer, en fin, de una potencia bárbara, ¿no? Sí, ha sido Almudena una colaboradora habitual en varios programas de la cadena SER. Para los oyentes de la radio es una voz muy reconocible, siempre muy presente. Es posible que sea la escritora también que más veces ha venido a este programa, al Club de Lectura, la última vez hace solamente unos meses, en febrero. Una palabra solo. Netflix. No sé. Yo no me meto en eso, porque fíjate, eso sí que es, desde mi punto de vista, de escritora ya mayor, que lleva 30 años en esto, eso sí que es una locura y no la promoción. Lo mejor que hizo Jacinto Benavente, para mí lo más admirable de todo lo que hizo Jacinto Benavente en la vida, era que cuando le llamaban a su casa para pedirle los derechos de una obra, para hacer una película, era exquisito, porque era un hombre simpaticísimo, encantador y exquisito. Y les daba muchas gracias y decía que todo era muy bien, que le parecía muy bien, y al final decía, y dígame, ¿cuánto me van a pagar por los destrozos? Yo creo que el sistema Benavente es lo ideal. O sea, hay que vender los derechos, pero luego, oye, cada uno se ocupe de lo suyo, claro. Y yo me ocupo de sus libros. Óscar López, ¿cómo estás, Óscar? Buenos días. Hola, Javier, buenos días a todos. Esto nos lo contaba cuando vino a presentarnos La madre de Frankenstein. Sí. Confesaba que su asignatura pendiente era escribir teatro. Pues debe ser de las pocas cosas que le ha quedado pendiente, ¿no? Porque como decía Juanjo, no paraba de hacer cosas. No paraba, era un torrente. Si es que era lo que decía Juanjo, era todo energía. Yo creo que estaba escuchando lo que comentaba Juanjo y estaba pensando que quizás todo eso también tiene que ver porque ella se sentía muy deudora de sus lectores y le encantaba estar con ellos. Siempre me comentaba cuando iba a las ferias y demás que, bueno, sabes que hay escritores que les da mucho palo todo esto de las promociones y de los encuentros y, bueno, prefieren estar tranquilamente en su casa trabajando, escribiendo. Ella
le encantaba escribir, pero le gustaba mucho el contacto con sus lectores, siempre te lo comentaba. Y yo creo que precisamente por eso, esa necesidad suya también de escribir y de estar ahí presente, no solo con las novelas, sino también con los artículos, porque ella sabía que sus lectores estaban esperando, sus lectores necesitaban conocer su opinión, ¿no? Con ella pasa como ha pasado también con otros escritores y columnistas que yo creo que han generado ya, o sea, que han conseguido tener un tipo de lector que ante lo que ocurre en el día a día, nuestro día a día, piensan, bueno, a ver qué va a escribir Almudena sobre eso, ¿no? Y eso es algo que logró ella con el paso del tiempo, sí, se sentía muy deudora. Tenemos que hablar también de su compromiso social y de su compromiso histórico, sobre todo en las últimas novelas, que llevaban mucho trabajo de investigación también. ¿Tú crees que si no hubiera sido por ese, lo voy a decir abiertamente, republicanismo claro que ella mostraba, habría entrado en la Real Academia? Ese es el gran tema. Yo creo que su republicanismo, el hecho de que fuera muy anticlerical, su feminismo, el decir siempre lo que pensaba sin tapujos, en algunos aspectos pues no ayudó. A ver, a mí me parece tremendo que Almudena no estuviera ya en la Real Academia. Es verdad que a veces en la intimidad hablabas con ella y te decía que bueno, que tampoco tenía un interés, pero yo creo que es igual. Un autor puede no tener interés, pero los otros autores que ya están dentro deben saber qué escritores ya merecen estar en la Real Academia. Yo creo que Almudena sin duda merecía estar en la Real Academia, como creo que ya había llegado a un nivel, y mira que era joven, para poder ser candidata a un premio Cervantes, por ejemplo. Porque ella, yo creo que supo aunar dos cosas y la supo llevar muy bien. Por un lado, el éxito comercial. Y sabes tú que en este país, cuando tienes éxito comercial, automáticamente dicen que eres un escritor, bueno, de segunda categoría, porque claro, si tienes mucho éxito, pues eres un escritor comercial. No, yo creo que ella consiguió precisamente ser una escritora que vendía mucho, que su editorial Tusquets sabía que cada novela suya iba a tener muchos miles de compradores, pero además lo conseguía con una alta calidad literaria. Y eso es mérito de pocos. Y yo creo que ella consiguió precisamente por esa calidad literaria, por el hecho de haber formado a muchos lectores, yo creo que era una candidata ideal, y porque además luego yo creo que la Real Academia tiene una deuda pendiente con las escritoras de este país, como lo tienen los premios Nobel, vamos, es decir que creo que deberían ampliar su mirada y darse cuenta que hay grandísimas escritoras españolas que ya merecen estar ahí y tener un sillón. Sí. Qué rara es la piel de los españoles. La tenemos tan fina que consideramos que los gritos en la calle amenazan la dignidad de las instituciones. La tenemos tan gorda que aceptamos a los ultraderechistas en la mesa de una cámara parlamentaria y hasta consentimos que se quejen de los gritos de quienes se manifiestan contra ellos. Pero la mayoría perdemos una voz cercana y perdemos a una gran novelista, perdemos las lecturas que nunca escribirá, pero hay muchos que han perdido a una buena amiga, como por ejemplo Víctor Manuel. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Republicana, mujer de izquierdas, feminista, y nunca dejaba de manifestarlo, ¿eh? Bueno, la verdad es que estuvo al pie del cañón hasta el final. Y eso es lo que te produce más estupor, más incredulidad, ¿no? Estás leyendo hace 5 días en la última página del País y de repente, aunque sabías de su peripecia con la enfermedad, pero no te lo acabas de creer nunca, ¿no? Pues es de esas personas que no solo es irrepetible, te parece irrompible, ¿no? Que esto, en fin, hemos conocido todos a personajes, a mujeres, a hombres, ¿no? Y dice, esto no se puede acabar nunca, ¿no? Pues eso es lo que producía Almudena, ¿no? Es verdad esto que dices, ¿eh? Y de repente ves que se ha muerto alguien y dices, no es posible, no puede morirse, nos pertenece, ¿no? Sí, la verdad es que es un poco de todos. Al final, claro, vas juntando cosas, novelas, artículos, en fin, intervenciones en la radio y tal, y ves que seguramente pues es de las personas que más has leído, más has escuchado en los últimos 20 años, ¿no? Y claro, de repente es como si te amputasen una parte de ti, ¿no? Uno siempre se pregunta cómo serán esas reuniones de amigos en las que coincidís, personas como Almudena, con su marido, con Luis García Montero, Wyoming, Miguel Ríos, Benjamín Prado, tú, Sabina. No quiero ni pensar si pusiéramos un micrófono ahí lo que saldría, Víctor. Bueno, de todo, imagínate. Eran muy tumultuosas. A mí lo que me admiraba siempre de Almudena, siempre pensaba cuándo se habrá empezado a cocinar toda esta cena, ¿no? Porque salían platos, salían tortillas, salían viandas,
diversas durante toda la noche, y a mí me parecía un trabajo ese para tener en la cocina 5 cocineros trabajando a destajo durante 24 horas, ¿no? Víctor, un abrazo fuerte. Gracias por un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, recuerdos a Ana. Gracias. Óscar, además, podía escribir y podía ser un éxito comercial. Demostraba que ambas cosas no estaban reñidas, porque mira que vendía Almudena. Mira, con su primera novela, la famosa Las edades de Lulú, ya vendió 1 millón de ejemplares. Hablamos del año 89, el premio Sonrisa Vertical. Y ahí se dio una circunstancia que a mí... Yo la conocí justo al principio de los 90, hace ya casi 30 años. Ella ya había publicado las edades de Lulú, y en aquel momento yo recuerdo que estaba etiquetada, porque como en este país somos muy dados a las etiquetas, en lo literario también, como la gran representante de la literatura erótica. Cada vez que algún medio de comunicación hacía un reportaje sobre literatura erótica, llamada, recuerdo perfectamente, o a Almudena o a Mercedes Abad, que también había ganado el premio. Y Almudena logró en poquísimo tiempo, y precisamente gracias a sus novelas posteriores, sacarse esa etiqueta de autora de literatura erótica, y ya con cada uno de sus siguientes libros ya se fue convirtiendo en lo que fue hasta ahora, ¿no? Una autora que vendía, que tenía garantizada. Es decir, Tusquets sabía perfectamente que una novela de Almudena ya lograba un poco cuadrarle la cuenta de resultados, para que nos entendamos, porque tenía muchos lectores. Es decir, ha sido una mujer con muchos lectores, y lo que te decía antes, con una gran calidad literaria, ¿no? Y ella además se sentía especialmente orgullosa de esa primera novela, porque precisamente, hombre, le dio la oportunidad de dedicarse a lo que más quería, que era poder escribir. Oye, gracias por la conversación y por acercarnos a recordar a Almudena Grandes. Como decimos, falleció ayer, 61 años, víctima de un cáncer. Óscar López, un abrazo fuerte. Otro para ti. Un cáncer, Juanjo, eso que llamamos muchas veces larga enfermedad, ¿no? Una de las expresiones más feas que hay en el periodismo. Y penosa enfermedad, sí. Precisamente yo estoy leyendo estos días un libro que me recomendó ella hace una semana, que se titula Desmorir, que trata sobre una persona, una escritora norteamericana, que cuenta su propia historia con el cáncer. Es un libro fantástico, pero que cuenta todas las penalidades que no se ven desde fuera, todo lo que supone la quimioterapia, los tratamientos que son muy agresivos. En fin, sigue siendo una enfermedad terrible, porque sobre todo son muchas enfermedades, no es una. Nuestra intención hoy era hablar de literatura, en realidad, no esperábamos que en parte fuera por este motivo. Lo que queríamos hablar no solamente de literatura, sino de relatos cortos, que es algo que nos encanta a los dos, y además preparando la sección, me acordé de esa teoría que esbozaste en el programa que hicimos en Bilbao. ¿Te acuerdas lo de Freud y el chiste y el cuento? ¿Cómo era? Bueno, a mí me interesa mucho un libro de Freud, claro, cuando reflexiono sobre el cuento, un libro de Freud que se titula El chiste y su relación con el inconsciente. Decía, porque si donde Freud pone chiste, tú lo tachas y pones cuento, acaba siendo un tratado sobre el cuento, ¿no? Bien es cierto que sobre un cuento de tipo circular, ¿no? Este cuento que termina como empieza, o bien que al final tienes que volver a releerlo en una clave diferente a la que venías leyendo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todos los cuentos, en última instancia, tienen un grado grande de circularidad, sea aparente u oculta esa circularidad, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy evidente de este cuento circular, en un cuento de Juan Ramón Ribeiro que se llamaba Insignia, que era de 30 líneas o menos, tardo yo más en contarlo, me parece. Bueno, cuenta la historia de un tipo que va un día por la calle y se encuentra una insignia en el suelo, y la insignia le gusta y se la pone en la solapa de la chaqueta, ¿no? Y al día siguiente está con esa misma chaqueta en un bar tomándose un café, y se acerca otro hombre que lleva la misma insignia, y se acerca a él pues con la familiaridad de quien pertenece a la misma corporación o a la misma secta o lo mismo que sea, ¿no? Y le dice, vienes a la reunión, y el otro pues le sigue a la corriente, y dice, sí, dice, pues vámonos porque está a punto de empezar.
y salen, y este hombre le sigue y se meten en un sitio donde hay una reunión de gente, unos dirigentes en una tarima que hablan de esto de otro, y este hombre pues hace un par de intervenciones porque es un hombre muy sensato, pero que tienen que ver con cuestiones de orden. Él no sabe de qué hablan en esa reunión, pero sí sabe que no están hablando ordenadamente. Y esas dos cuestiones hacen que le encarguen una comisión para la siguiente reunión. Y el hombre, bueno, va subiendo en la organización hasta que no sabe a qué se dedica, hasta que al final acaba presidiendo, ¿no? Este es el final del cuento. ¿No ves cómo se muerden la cola, cómo tienes que hacer? Bueno, yo creo que todos los cuentos hay cuentistas, como en este caso, ¿no? Que son muy aficionados al cuento circular, en donde la circularidad a veces luego hay cuentistas como Carver o Hemingway, donde parece que no pasa nada, donde no se aprecia la maquinaria, porque no hay dos tipos de relojes, los relojes, digamos, en los que la maquinaria va tapada, y aquellos relojes, por cierto, muy caros, que suelen ir con la carcasa de cristal para que vean la belleza de la maquinaria, ¿no? Bueno, pues hay cuentos en los que se ve la maquinaria y cuentos en los que no. Y entonces es muy iluminador leer este ensayo de Freud, El chiste y su relación con el inconsciente, porque ya digo, finalmente tú tachas la palabra chiste, pones cuento y acaba siendo un excelente tratado sobre el cuento. Que te lleva del desconcierto al esclarecimiento, ¿no? Sí. Vamos a hablar con varios cuentistas profesionales. Claro, cuentista en castellano tiene varias acepciones y yo creo que algunos de los que están aquí se ajustan a varias de esas acepciones. Y además son cuentistas muy reconocibles para los oyentes de este programa. A ver, por partes. El primero es Javier Pérez Andújar, que ha ganado recientemente el premio Herralde y al que estábamos tardando mucho en felicitar en público. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Hola, Juanjo. Estás en Radio Barcelona. Que felicidades por el año del búfalo, Javier. Pues muchas gracias. Gracias. Sí. Esta semana nos llegó un correo con fotos de la libreta en la que esbozabas la novela. La novela es como una amalgama de cuentos, en realidad, y de pequeños relatos y de notas a pie de página. Eso no tiene esquema. Eran hojas llenas de tachones, manchas de tinta, Javier. Eso es mentira, eso no lo usaste. Sí, la verdad es que es una fotocopia de mi cabeza, es así mi cabeza, pero es lo que estaba diciendo Juanjo antes, son sinapsis, son flashes, le llamamos cuentos por darle una coartada literaria, pero son flashes, destellos, iluminaciones. Entonces hay gente que sí que tiene el pulso narrativo de elaborar una historia, pero los que somos carne de neurona, de destello, pues nos quedamos ahí. Y entonces lo que hago es, no sé, las voy trabajando con ellas y las voy, por decirlo de una manera de artes plásticas, voy haciendo texturas, ¿no? Pues voy probando y todo eso crea un estado del alma, un mantra de lectura, y a partir de ahí se establece una relación entre lo que he escrito y lo que se lee, y parece que esté diciendo algo, pero en realidad es la libreta esa llena de borrones que habéis visto. Es una novela en la que te ríes muchísimo, te reconoces a ti mismo en muchos fragmentos, reconoces el mundo en el que vives, el mundo en el que has vivido, reconoces muchas cosas. Yo la recomiendo encarecidamente, sobre todo porque procedan muchos momentos desternillantes, pero es una novela rara, Javier, está hecha, está fragmentada, está con notas, con falsos traductores, con falsos ministerios. Es el derecho a lo raro, porque en realidad es que como me gusta citar a los clásicos, vamos a citar a Juanjo otra vez, es el reloj el reloj en el que muestra la maquinaria, pero a mí lo que me interesa sobre todo es la maquinaria en sí, y entonces la novela es pura maquinaria, es como un atentado contra la maquinaria. Los pies de foto son los que las notas al pie son los que tiran de la acción narrativa, y el texto, el cuerpo de texto que hay arriba en realidad es solamente ilustrativo y en el fondo es un comentario a lo que está ocurriendo en
en los pies de página. Lo que pasa que como va sobre golpes de estado y tal, y todo eso, los pies de página acaban dando un golpe de estado y suben arriba y desbancan a los pies al cuerpo narrativo. Pero como va de golpes de estado fallido, vuelven a caer abajo. Y entonces todo el pulso de lo que se está contando se plasma físicamente en el mecanismo, en la estructura de la novela. Pero a mí es que me gusta, no, tengo el complejo de los Tente, de los Exín Castillos, me gustan las piezas, ponerlas arriba, abajo, y trabajo de esa manera. Sí, siempre citando cultura popular. Tente, esa es la primera vez que alguien ha citado Exín Castillos en este programa, yo creo. Hombre, y Tente. Pues, hay derecho. Pero sí, claro. Y además tú te lo has ganado. Pero no hubo un momento en el que pensaste, me ha salido muy rara la novela. No, iba por todas. Y es verdad, y escribir es algo completamente muy serio. Tienes que ir a por todas y hacerlo por amor y porque te lo crees y porque sabes que es eso. Y no puede ser otra cosa. Y si estás intentando barrenar tu sistema literario, tienes que barrenarlo de una manera constructiva, que se aguante luego, pero tienes que ir a por todas, no decir es raro. No es raro, eres tú y es lo que has pensado. La novela se llama El año del búfalo, como digo, publicada por Anagrama. En el libro aparecen como personajes José Martí Gómez y en el papel de guardia civil que le investiga alguien a quien me cuesta mucho imaginarme de uniforme. Enrique González, ¿nos cuadramos ante tu presencia? Nada, descansen. Descansen. Buenos días, Enrique. Buenos días. Oye, no te hemos llamado por tu personaje en el libro de Javier. Eso espero, porque es que... Bueno, de todas formas debe ser divertidísimo investigar permanentemente a Martí Gómez, y más por un asunto tan peliagudo como la compra de unos clavos para una estantería. Sí, total. Te hemos llamado porque hoy teníamos la oportunidad de convocaros a varios colaboradores de este programa que tenéis algo en común, incluido Juanjo, que sois escritores de corto y medio aliento, pero algunos de vosotros sois lo que en el equipo del programa llamamos los pildoristas. Y yo, con el paso del tiempo, creo que este programa se ha convertido en ese relleno que va entre las píldoras que vosotros hacéis al principio y al final del programa. Muy temprano Javier y Leila, y al final del programa tú, Enrique, y también Juan Tallón. ¿Cómo estás, Juan, en Radio Ourense? ¿Qué tal? Buenos días. Me alegra mucho escucharte. Oye, suena bien lo de pildoreros, mejor que pastilleros. Pildoristas, no pastilleros. Pildoristas, hemos dicho. Y en realidad la persona culpable de que hagamos esta reunión, en la que queríamos hablar del arte de escribir, y el arte de escribir piezas cortas especialmente, es alguien a quien yo creo que un poco por deferencia a los oyentes le pediría que se presentase a sí mismo. Leila. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista. Vivo en Buenos Aires y ahora estoy en Madrid. ¿Cómo están los Javieres, Juanjo, Estamos muy Enrique, bien. Juan? Bienvenida, Leila. Gracias. Me alegro escucharte en directo. De paso por Madrid, ¿no? Pero no mucho tiempo. No mucho tiempo. De paso, pero feliz en esta ciudad después de 2 años de no poder venir. Oye, me gustaría preguntaros a los cuatro, y Juanjo, por supuesto, abierto a todo, ¿qué significa el reto de escribir algo en pocas líneas? Bueno, qué silencio. Mira, todavía no sabemos, estamos averiguando. Yo recuerdo que una vez una periodista me preguntó por qué mis artículos del País siempre tenían 3 párrafos. Y la verdad es que tenían 3 párrafos porque eso me permitía, si me pasaba de largo o me quedaba corto, jugar con uno de los párrafos, ¿no? Pero me parecía una explicación demasiado prosaica y le dije que tenían 3 párrafos porque aspiraban a tener la perfección de un insecto. Un insecto para mí es el animal más perfecto de la naturaleza y está compuesto de cabeza, tórax y abdomen, ¿no? Y yo me expliqué a la periodista que mis artículos tenían cabeza, tórax y abdomen. La cabeza era donde aparece la idea a desarrollar, ¿no? Tórax es por donde el artículo respira y en el abdomen se hace la digestión de todo esto, ¿no? Y cuando se fue la periodista dije, caramba, pues eso es cierto, ¿no? Es decir, que finalmente un artículo
tiene algo de juguete, una pieza corta, tiene algo de juguete, de mecano, donde tú tienes, porque a veces cuando llegas al final de un artículo ves que lo que funcionaría realmente es poner el último párrafo al principio, es decir, que has empezado por el final, ¿no? Entonces, la pieza, para mí, la pieza periodística, la columna, que es son 300 palabras, es un juguete, es un mecano en el que todas las piezas deben de encajar con la perfección con la que en el insecto está colocada la cabeza, el tórax y el abdomen, cumpliendo cada una de estas partes su función, ¿no? Juan. Bueno, al margen de que yo creo que no sé exactamente por qué hago las cosas y por qué las hago, por ejemplo, en la sección de A Vivir, brevemente, pero creo que la hipótesis más fuerte es que tiene que ver con un viejo sueño de juventud, que es el de acabar pronto, ¿no? Y las píldoras, la verdad, las píldoras de A Vivir me lo permiten, ¿no? Ya nada te permite que se hagan en realidad los viejos sueños, ¿no? Así que hay que aprovechar. Entonces, yo creo que cuando era más joven, cada encargo de mis padres, los deberes que me imponían los profesores, estaban en mi cabeza presididos por el lema secreto de acabar pronto, ¿no? Entonces, en la juventud, claro, el objetivo era probablemente acabar pronto para jugar. Después era acabar pronto para leer o recaer en ese hobby hermoso que es a veces no hacer nada o al menos no nada práctico. Pero ya es que creo que últimamente yo quiero acabar pronto por miedo a morir en mitad del trabajo, ¿no? Yo creo que morir con las botas puestas es terrible, ¿no? Cada vez que Fraga lo decía yo me ponía muy indispuesto, ¿no? Yo creo que, es decir, no abundan las ideas, así que conseguir empezar y acabar una es un gran placer. Y a veces hay que hacerlo rápido y mal, porque es el único modo. Y luego a celebrarlo, ¿no? Leila. Yo creo que a mí un poco me mueve el pánico. Pánico a que no se me ocurra nada, pánico a que la siguiente píldora salga pésima. Y muchas veces no tengo intenciones de cambiar el mundo, ni la ciudad, ni la calle con las píldoras, pero sí tengo una especie de intención que es como pulsar algo en la gente que las escucha, algo que puede tener que ver con el rechazo, con la ira, con la emoción. Y por eso las píldoras también tienen un sistema de escritura y unas texturas que no tienen los artículos más largos que escribo, porque es una escritura de alto voltaje, diría yo, en términos de que tiene que ser como mucho más condensada, más potente. Eso extendido en 14 folios sería como, no sé, comer 10 tarros de dulce de leche, para citar una comida del país del cual vengo. Así que eso intento, no sé si me sale, pulsar algo, y ese algo no siempre tiene que ver con algo que sea agradable para el lector. Enrique. Yo soy de la escuela del tarde y mal, en fin, y por supuesto también de la escuela del pánico. Todo combinado, es tarde, lo estoy haciendo mal y siento un pánico horrible. Además, los jueves o los viernes entro en una situación como de esquizofrenia columnil, porque hago una pieza para la radio y otra para el periódico, para El País, y tienen que ser diferentes, pero las pienso al mismo tiempo, con lo cual suelen salir engendros. Mi familia siempre lo dice, o suele decirlo, no se entiende nada. Y en cambio, yo intento que se entienda. Es mi único objetivo. O sea, mis ideas son completamente rastreras, no tengo ninguna idea gloriosa, pero por lo menos que se entienda. Y generalmente ni eso consigo. Pero ¿qué voy a hacer? Yeah. Yo no sé, Javier, si en vuestro trabajo hay una dificultad añadida, y es que, salvo excepciones, tampoco os pedimos que escribáis sobre un tema concreto. Estoy pensando que, y cuando lo hacemos a lo mejor es peor, porque la semana pasada te pedí que me ayudaras a hacer una transición, ¿cómo era? No recuerdo, era hacia los hermanos Calatrava. Sí, habría que ir del Apocalipsis a los hermanos Calatrava. No, de la censura de Movistar a los hermanos Calatrava. Claro, ¿cómo unes esos dos conceptos, no? Bueno, sí, pero
tú puedes pedir, yo escribo lo que quiero luego, tampoco importa mucho. Entonces, pues uno siempre escribe lo que buenamente puede y te dice, sí, escribe sobre esto, y dices, sí, claro, lo he entendido, y luego escribes lo que te sale y no hay más secreto. Estaba escuchando todo lo que vamos diciendo, estaba pensando que nos vais a despedir a todos en bloque, pero... Nos hemos convocado para esto. Pero bueno, hacemos lo que podemos. No. El Manual de Recursos Humanos dice que los despidos son en viernes por la tarde. No te preocupes, es domingo por la mañana. Juanjo, tú cuando apuntas una idea en tu agenda, ¿sabes si esa idea te va a dar para un relato corto o para un libro largo? Bueno, cuando apunto una idea, sé que cuando apunto algo que me ha llamado la atención, que puede ser una frase que he oído en el metro, una idea que me ha venido de golpe, a veces un ritmo, cuando apunto es porque sé que ahí hay algo que me concierne y por lo tanto que debo tirar de hilo, ¿no? Puede ser indistintamente el comienzo de una novela o de un artículo o de un cuento, depende para lo que utilice, depende más de la actitud psicológica con la que me siente, ¿no? Porque tú te sientas con una actitud absolutamente distinta desde el punto de vista psicológico a escribir una columna de 40 líneas que a escribir un cuento, que a escribir una novela, ¿no? Yo creo que es la actitud psicológica lo que marca el asunto. Pero quería añadir a lo dicho que yo tengo, porque entre mis colegas, en fin, veo que hay pocos delirios de grandeza respecto a la columna. Yo tengo un delirio de grandeza, ¿no?, que es escribir una columna perfecta, pero una columna tan perfecta que acabe con el columnismo, ¿no? Que a partir de esa columna ya no tuviera sentido escribir columnas, ¿no? Me recuerdo que esto se lo dije un día a un periodista en Barcelona y tituló la entrevista diciendo que yo soñaba con escribir una columna tan perfecta que acabara con el comunismo. Con lo cual ya negó mi delirio de grandeza. Pero es verdad, es decir, como a mí la columna me parece que tiene algo de mecano, y los mecanos estaban muy valorados en mi infancia. Cuando los Reyes te traían un mecano, y un mecano que se incluía en motor eléctrico, que había algunos que incluían un motor... Eso era de ricos. Sí, pues claro, por eso no me lo trajeron nunca, por eso intento reproducir a la columna, ¿no? Esto... realmente un día incluso recuerdo haber soñado una columna perfecta y cuando me levanté se me había olvidado, claro, pero conté la experiencia, ¿no? Yeah. Claro, yo recuerdo una vez me contó Eduardo Mendoza que su trabajo más duro fue cuando en El País le ofrecieron hacer una columna, creo que era semanal, creo que fue cuando murió Manuel Vázquez Montalbán, y él dijo que sí, más bien por amistad con él que por otra cosa, pero luego decía que el trabajo era tremendo, porque la idea de tener que escribir algo y entregarlo un día, frente a la idea de escribir pues al ritmo que tú escribes habitualmente, que esa idea le angustiaba mucho y estuvo muy poco tiempo escribiendo columnas en El País, Eduardo Mendoza, al final. Yo no sé si... igual que los periodistas suelen pensar, pero ¿cómo le dan a este tío una columna? Los escritores soléis pensar, este tío se merece una columna. Bueno, hay gente que se merece, pero Mendoza se merece una columna. Pero Mendoza efectivamente lo vivía esto como una tortura, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes, bueno, creo que el pánico, como han mencionado algunos, es importante, pero también conviene relajarse. Es decir, yo muchas veces me pongo a escribir una columna con el espíritu de no a ver qué quiero decir yo, sino a ver qué quiere decir en lenguaje. Es decir, tú te sientas y tienes una frase que supones que es una frase brillante o que es una frase que no tiene por qué ser tuya, la puedes saber. Yo leía ayer, por ejemplo, en el suplemento de Ciencia del País, la expresión, no creo que era el País, vacío cuántico, porque ya sabes que se ha conseguido crear algo de la nada, en el vacío cuántico, ¿no? Digo, caramba, esta expresión vacío cuántico merece una columna, ¿no? Ahí la tengo apuntada. Y empiezas a dar vueltas y entonces ahí dices, no es lo que yo quiero hacer sobre el vacío cuántico, sino qué quiere hacer en lenguaje sobre el vacío cuántico, ¿no? Y a veces es en lenguaje lo que hace la columna. Leila, tengo curiosidad por saber cómo es para un escritor escucharse leer lo que ha escrito.
Es rarísimo, porque yo ya hacía columnas en El País, como Enrique, bueno, como Juanjo, por supuesto, pero leerlas en voz alta es raro. Me equivoco mucho cuando las grabo, muchísimo. Yo puedo leer una conferencia de 1 hora o de 45 minutos sin cometer casi ningún error, y sin embargo en una pastilla de 1 minuto o 2 minutos cometo 400 y todo, borro, vuelvo a grabar, borro, vuelvo a grabar. A mí me gusta mucho leer en voz alta, pero creo que me falta un poco lo que dice Juanjo, relajarme. Y sin saber, Juanjo acaba de hacer una especie de tarea de premonición, porque mi próxima columna para el programa trata sobre la columna perfecta que me olvidé por completo. Cuando yo muchas veces, cuando creo que a todos nos debe pasar esta cosa de no saber qué voy a escribir, sobre qué debo escribir. Muchísimas veces, como Juanjo, encuentro algunas frases sueltas. Por ejemplo, hace poco leí la frase catástrofe lenta, que a mucha gente no le dirá nada, pero estoy pensando qué puedo hacer en torno a eso. Entonces sí, soy capaz de montar una especie de marco de columna en torno a, a una frase que me gustó. Pero decía que creo que a todos nos debe pasar que ante el abismo de tengo que entregar la columna y puede no ocurrírseme nada, quizás tenemos una caja de herramientas para provocar esa idea. Y yo una de las cosas que hago es salir a correr. Y el otro día estaba en esa situación y salí a correr y pensé la columna perfecta, que hubiera acabado con el columnismo antes que Juanjo. Y llegué a mi casa, abrí la puerta y me lo olvidé por completo. Así que bueno, va a ser una columna sobre la no columna. Eso que dice que tienen los escritores, ¿no? La carpeta de por si no se me ocurre nada. Sí. Tenías que para ti es correr esa carpeta. Pero es curioso porque ahora, Leila, cuando te leo en el periódico, te escucho a ti leyéndome la pieza. Es algo que me pasa me pasaba, Enrique, te pasará con José Martí. Tú lees a José Martí y estás escuchando a José Martí, ¿no? Sí, claro. Porque no es tanto. Claro. Y Juan, Javier, ¿vosotros os agobiáis también? Bueno, yo en mi caso me agobio cuando no tengo la idea. En realidad, tener la idea es lo más importante. Cuando escribes una columna, cuando escribes una píldora y cuando escribes una novela y pretendes escribir una novela de 800 páginas, al final todo se resume a una idea, ¿no? Cuando tienes la idea, ¿sabes? Y todavía, obviamente, no has empezado a desarrollarla, ¿sabes? Ya sientes la sensación de tranquilidad de, bueno, está todo hecho, solo queda escribirlo, ¿no? Entonces, cuando de pronto, de la nada, surge la idea para una columna, ¿sabes? Es como, ¡guau! ¡Qué tranquilidad! Hace 3 meses yo sufrí un accidente en un auditorio en Málaga. Me caí por unas escaleras tendidas, enmoquetadas, pero escaleras al fin y al cabo. Me caí desde lo alto y no me detuve hasta llegar al final. Y al llegar al final tuve 2 pensamientos. No me maté y el segundo y más productivo, ya tengo la columna. Entonces, llegar a ese momento esclarecedor en que tienes la idea, aunque está sin desarrollar, ¿sabes? Es como si lo tuvieses ya todo, ¿no? El tesoro completo. Claro, pero fíjate, se me ocurre una cosa, ¿no? Que decía, se la oí decir a Manuel Vicent y llevaba toda la razón. Decía, es más difícil escribir una columna semanal que una columna diaria. Porque cuando escribes una columna semanal, estás toda la semana, o como dice Enrique, en jueves y en viernes está agotadísimo, porque la responsabilidad es enorme. Dices, ¿de qué hablo que sea importante? Pero cuando tienes que escribir una columna diaria, sirve todo. Es mucho más fácil. Claro, mucho más fácil. Porque, lo he comprobado porque personalmente. sirve todo. Yo, por ejemplo, ayer apunté una... Pero sirve todo, pero no digo en plan malo, ¿no? Es que es verdad. No, sí, es ayer veía no dejas de hablar. En el periódico una noticia... Cada día. Sí, claro, me veía una noticia que hablaba de la frontera entre, por ejemplo, el porno y el deporte. Es decir, como he visto, yo me quedé asombrado, hay mucha gente que ve en la televisión deporte, pero no lo ve como deporte, lo ve como porno. Me gusta ver a la gente en calzón corto, saltando. Bueno, esto es asombroso, ¿no? A mí jamás se me había ocurrido. Esa es la columna perfecta. Claro, bueno, pues ahí tienes un tema que a lo mejor no se te habría ocurrido porque te parece banal si tienes que escribir una columna a la semana. Pero si tienes que escribir una columna todos los días, es perfecto.
cuando escribes una columna todos los días, yo creo que empiezas a perdonarte a ti mismo los grandes errores. ¿Sabes? Si cometes el error de escribir una columna terrible, una columna semanal, ¿sabes? Estás después 2 semanas lamentándote el error, ¿sabes? De haberlo hecho así, ¿no? Pero cuando escribes una diaria no tienes tiempo, ¿sabes? Tienes que reponerte y... Escribir una columna cada día es un espectáculo para los que te ven. Ayer entrevistabais a Montatore, que ha hecho la biografía de Umbral, o la biografía, sí, una semblanza de Umbral en cómic. Y Umbral, por ejemplo, era eso, Teclen también. Les ves respirar cada día, ya está. Son escritores de verdad, están escribiendo todo el rato sin parar. Ruano, están escribiendo todo el rato sin parar y les ves. Y en eso consiste, en estar respirando sin parar, y tú lees lo que ellos han respirado. Supongo que es lo que hoy en día llamamos tertuliano, al fin y al cabo, ¿no? No, un tertuliano es uno que se ahoga. Esto respira. Oye, nosotros, claro, en la radio, yo siempre digo que no, si yo me pongo a imaginar la de millones de personas que escuchan este programa, me volvería loco y jamás hablaría delante del micrófono. Entonces siempre imagino que hago el programa para una persona, ¿no? Y yo tengo en mi cabeza la imagen de esa persona. Ya he contado alguna vez que para mí es una mujer de en torno a 50 años, más o menos, ¿no? Que está escuchando, y solamente está escuchando ella. ¿Vosotros en algún momento pensáis cómo es el perfil de las personas que leen vuestras columnas cuando las escribís? En mi caso prefiero no imaginármelo. Sí, yo soy como Enrique. Yo me acuerdo que cuando empecé a publicar la columna en El País en 2013 o 2014, tenía un poco de susto, pero me asusté mucho más en la primera columna que se publicó, un miércoles, empezaron a llegarme mails de amigos queridos, sobre todo de España, deseándome suerte. Y yo dije, voy a necesitar suerte. ¿Para qué? O sea, si necesitaba suerte, eso implicaba que iba a ser una cosa, podía salir muy mal. Y a partir de ahí cancelé mi lector imaginario. Escribo para... Sí. El lector imaginario. Sí. ¿Lo tenéis vosotros, Javier, Juan? Yo de hecho, cada vez que la escribo y cada vez que la grabo, es decir, en mi pensamiento está la idea de ojalá no la escuche nadie, ¿no? Y como mucho mi padre. De hecho, en fin, yo no puedo escucharla, desde luego. Es decir, cuando estoy en casa el domingo por la mañana, en torno a las 12, y mi mujer, digamos, le da volumen a la radio, o sea, yo salgo de casa. Me resulta absolutamente insoportable mi voz. Y a veces he tenido que parar el coche, ¿sabes? Y bajarme y que mi pareja escuche la pieza, si da la gana, pero por favor conmigo que no cuente. Entonces, pensar en que esto lo va a escuchar mucha gente, ¿sabes? No sé si es bloqueante, pero, en fin, prefiero que no la escuche nadie. Javier. Yo escribo para la canción que está sonando, pero no es la que se oye, sino otra. En realidad me pongo una canción de fondo y me da el trampolín o el sentimiento del que quiero partir. Son canciones muy repetitivas, hipnóticas. Y luego tengo que buscar una canción, que es la que suelo poner de fondo, que no tenga nada que ver ni con lo que he escrito ni con la que me ha inspirado. Pero eso lo hago para que desaparezcan las pistas del crimen. Y en realidad sí, escribo llevado por una canción, por una música, y que la convierto en un mantra, y soy bastante ajeno incluso a mí. Ya es el acto de estar escribiendo y a ver, lo que decía Juan, él escribe por una idea, es una suerte, pero yo la idea la tengo cuando ya lo leo y digo, anda, si yo quería decir esto, pero me da rabia porque en realidad me gustaría tener una idea. Las pocas veces que he tenido una idea es mucho mejor porque vas a un sitio y llegas. Pero la mayoría de las veces comprendo a dónde he llegado una vez que he hecho el camino. Y digo, bueno, claro, pues mira, ha valido la pena, ha sido bonito el paisaje. Tú tienes esa prerrogativa especial que además escoges la música. No sé qué te resulta más complicado, si escoger la idea o escoger la música. La música es mucho más difícil para mí porque escribirlo, pues está... Pero luego tengo que buscar una música que esté acorde con lo que he dicho. Acorde quiere decir discorde. Si lo que digo me suena demasiado solemne, pues pongo música de risa, ¿no? O música divertida. O si lo que digo es demasiado frívolo, pues lo solemnizo un poco con música más tremenda. Procuro siempre, y luego
como decía Leila, cuando hay que leer, que también me equivoco mucho leyendo, no sé dramatizar la lectura, entonces grabo, y cuando ya creo que me ha salido bien, el del piso de al lado saca la Black Decker, y así voy todo el rato, repitiendo lo que grabo. Y es verdad que cuando buscas una música y alguien canta, pues si sale Ian Gillan, que era el cantante de los Deep Purple, pues me come con sus agudos. Y tengo que poner, ya tengo yo una voz cochambrosa, pues ya tengo que poner a alguien que o tenga otra voz o que no me coma. Es complicadísimo poner, no sé dónde me metí cuando te propuse poner yo las canciones. Sí, trabajo extra. Oye, pues os agradezco muchísimo la conversación, el viaje hacia las emisoras en las que estáis. Juan Tallón, Javier Pérez Andújar, Enric González, Leila Guerriero, ¿estáis despedidos? No. Hasta el próximo día, ¿no? Hasta el próximo día. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Y Juanjo Millás, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.